Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. El título de la enseñanza de hoy es La prueba, la obra y el obrero. Es muy amoroso por parte de Dios que Él tenga bien darnos a conocer qué tiene planeado, que tiene planeado recompensarnos para que podamos saberlos y hacernos de esos galardones. De esta manera estamos bien informados y podemos elegir servir con conocimiento. Él respeta la libre voluntad de las personas, a la vez que nos informa cuál sería nuestra mejor elección. Eso es lo mismo que hizo con los de Israel cuando les decía que anduvieran en su palabra para obtener tal o cual bendición. En este versículo, que es de radical importancia para nuestro estudio, 2 de Timoteo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él, con Cristo Jesús. Si le negáremos, Él también nos negará. La palabra negaremos y negará proviene de una palabra griega que es arneomai. Esas palabras juntas provienen de la misma palabra griega, son las que son usadas en este versículo. Los distintos autores en general coinciden en que indica negar, como está aquí, rechazar, rehusar, renunciar, contradecir o desconocer. Una de las acepciones es dar espaldas a. Aún otra acepción es negar en el sentido de rechazar a una persona, como por ejemplo a Jesús como el propio Señor. Estas palabras negaremos y negará provienen, como les dije, de esas palabras y también son usadas en Mateo. Si pasan conmigo por favor a Mateo capítulo 10. Muy singular, usadas por el mismo Señor Jesucristo. Acabamos de leer Timoteo. Ya Jesucristo había sido ascendido, ya había pasado el día de Pentecostés. Ahora lo vamos a leer en Mateo 10, en el versículo 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me arneomai delante de los hombres, yo también le arneomai delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Timoteo, Evangelios. Lucas, capítulo 12. El mismo Señor Jesucristo, aquí también aparece, en el versículo 8, Lucas 12, 8, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me arneomai delante de los hombres será aparneomai delante de los ángeles de Dios. Otra forma verbal, pero la misma palabra griega. Un número de otras versiones, un número singular de otras versiones de 2 Timoteo 2:12, traducen similarmente, o como está en nosotros, nuestra versión Reina Valera 1960. Ya sea en cuanto a la doctrina o en cuanto a la conducta, un creyente puede negar a Jesucristo, es decir, negar su existencia o sus logros. Un buen diccionario de uso del idioma dice que negar es expresar la no existencia de una cosa o un estado o la no realización de una acción o fenómeno. Un hijo de Dios no puede negar que Jesús es el Señor, pues eso ya lo confesó cuando Dios lo hizo salvo, ¿verdad? Así que el hecho de haberlo reconocido como Señor quedó establecido cuando confesó y creyó. Y con esa simple acción fue hecho salvo. En otras palabras, tiene entrada asegurada al reino. Pero una vez renacido, puede negar lo que Jesús ha hecho por nosotros o lo que nos manda que hagamos. Eso es lo que quiere decir. El contexto de 2 Timoteo 2 nos va a hacer entender mejor lo que es negar al Señor. Entonces vamos, 2 Timoteo 2 al versículo 1, ahí comenzamos.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros no nos esforzamos para obtener la gracia de Dios con la que Él nos hizo sus hijos. Una vez que nos hizo sus hijos, nos esforzamos en esa gracia de haber sido hechos hijos de Dios. ¿Está bien? Eso es. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que escuchaste, lo que viste y ahora nosotros lo que leímos, lo que Timoteo probablemente también haya leído alguna de las cartas seguramente, bueno, esto encarga lo mismo a otros, que se diga aquello acerca de nuestro Señor Jesucristo. No lo leemos, digamos lo que Él hizo. Por eso nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Tú pues, el 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Haciendo estas cosas, tanto Timoteo como cualquiera de nosotros se sitúa en la vereda opuesta de negar a nuestro Señor, sino de confesarlo con nuestros actos, de presentarlo como Señor mediante nuestra conducta. Estas acciones afirman, ratifican, manifiestan su señorío en nuestras vidas. No hacerlo es negarlo. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7. Para esto, dice Pablo, 2 Timoteo 2. Ahí está, versículo 7. Por eso no lo encontraba. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate, no lo niegues. No actúes como que no haya existido ni Él ni lo que Él hizo. Acuérdate del Señor, de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Sigo proclamando al Señor, aunque yo esté preso. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, que dice, Él también nos negará. ¿Quiere Dios que neguemos al Señor Jesucristo? Qué pregunta tonta, ¿no? Por supuesto que no lo quiere. Entonces nos dice el beneficio de no negarlo. En su amor por nosotros nos hace saber que negarlo no nos traerá ningún bien en el futuro. No es amenaza, es buena información. No es ninguna amenaza, es detallada, es información amorosa para nuestro mayor bien. Así que habiendo sido ya debidamente y previamente informado, cada uno es responsable por su conducta, así de simple. Dios es justo y no lo sería si nos sorprendiera en el mismo día del juicio, informándonos qué cosas van bien y qué cosas no, ¿no es cierto? Entonces nos lo hace ahora, antes del día del juicio. Recuerden que no es un juicio que nosotros tendremos como las personas que son impías, para nada. No es un juicio así. Nosotros seremos juzgados ya justos, no seremos juzgados a ver si somos o no somos justos. Ya fuimos juzgados en Jesucristo y fuimos hallados justos por Dios, ¿ok? Ese no es el juicio que nosotros tendremos. Así que por eso no tenemos que temer para el día del juicio, ¿verdad? No es un conocimiento común y generalizado el de que las recompensas serán entregadas sobre la base de nuestras acciones en la gracia, en amor. Y eso es un problema que ahora estamos solucionando. Jeremías capítulo 17. Versículo 10. Nos movemos tranquilos entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los Evangelios porque Dios no cambia, Jehová no cambia. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová,
que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es Jehová. Job, capítulo 34. Las obras de la palabra de Dios siempre han dado buenos frutos, y haciéndolas es como estamos a cubierto de que se nos dé buen premio por haberlas hecho. Job 34, versículo 11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, dice el 12, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Salmo 62. Así que el conocimiento acerca del pago de Dios según las obras no es una cosa nueva. Ya sabían ellos en la antigüedad. Salmo 62, en el versículo 12, dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Bueno, qué bueno que hayamos leído este salmo. Dios nunca excluye a su misericordia de su pago, jamás. Acuérdense que no es una camiseta que Él se pone y se saca la de su misericordia. Se la debe haber puesto hace mucho tiempo y no se la ha sacado, ni para lavarla. La camiseta de la misericordia de nuestro querido Dios. Aquí dice también de manera clara que pagará a cada uno conforme a su obra. Entonces, damas y caballeros, de a poquito nosotros hay tres cosas que tenemos muy seguros, muy por ciertas. Estamos seguros acerca de estas tres cosas, cuanto menos. Primero, habrá pago, será individual y será proporcional a las obras de cada uno. Obras buenas, pagos buenos. Y añado la cuarta, que Dios nunca se desviste de su misericordia. Proverbios 24, por favor. En el versículo 12 dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Decir, no, yo no sabía. Vos te lo podés decir a vos mismo, pero el que pesa los corazones sabe si vos lo sabías o no lo sabías. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. La ignorancia no es una virtud cuando el conocimiento de Dios y su palabra están tan disponibles como lo están hoy, como lo han estado por siglos desde que la Biblia ha sido escrita inclusive. El que mira por tu alma, el que pesa tu corazón, Dios te dará según tus obras. Ezequiel 33, ya hemos visitado Ezequiel, es bueno recordar algunas porciones cada tanto. Ezequiel 33, versículo 20. Viste, y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Habíamos mencionado que no había descuento por cantidad, ¿se acuerdan? Que no era grupal, era individual. Ezequiel 18, por ahí pasamos también. Ezequiel 18, ahí nomás en el barrio. En el versículo 21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. No podemos saber cómo hará Dios para recompensar nuestras acciones que tenemos en línea con su palabra, más allá de que nos recompensará. 23 dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Santiago capítulo 2. Estos son registros del Antiguo Testamento, no obstante contienen principios que son inmutables. Y algunos suponen que erróneamente que como estamos en esta maravillosa era de la gracia,
no nos alcanzan como si no fueran para nosotros. Recuerden que la salvación es gratuita, las recompensas no. Santiago 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y fíjense cómo termina este versículo. Miren lo que dice. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tranquilos, todos tranquilos, no hay temor. Romanos capítulo 2. Vamos a estudiar ahora un poquito del Nuevo Testamento para poder aseverar que sí habrá recompensas y que son condicionales, es decir, que se reciben por mérito. Romanos 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, después de Pentecostés, la era de la gracia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 8. Este está muy bueno para sacarle jugo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su mistos, su recompensa, recuerden la palabra griega mistos, recompensa o galardón, conforme a su labor. Romanos 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Según, la palabra según que apareció hace un ratito también en Romanos 2.6 y en 1 Corintios 3.8, esa palabra que muchas veces se traduce según, es la palabra griega kata, con K. Y es como que vos haces una medida. Entonces, él pagará según, esa es la medida, según las obras. ¿Lo ven? Eso significa la palabra kata, es decir, según. Esto está hecho según tal cosa. Esto está hecho según un plano, ¿verdad? Este atril. Este micrófono está hecho según un diseño. Eso es según, que tiene una medida y es conforme a esa medida que tal cosa es hecha. Bueno, acá en Romanos 2.2 dice que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, como verán en el contexto cuando lo estudien, es según verdad, es decir, la medida contra esas cosas es la verdad. La cinta métrica con la cual Dios la medirá es la verdad. Romanos, ya que estamos en Romanos 2, en el versículo 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme, la misma palabra griega, a sus obras. Muy bien. En realidad no hay ambigüedad en estos versículos. Claramente la recompensa será conforme a la labor, es decir, que la recompensa será en proporción o correspondencia con la labor que se haga en la gracia. La Real Academia Española, conforme, según ellos, según la Real Academia Española, conforme significaría con arreglo a, en proporción o correspondencia a, y da un ejemplo, se te pagará conforme a lo que trabajes. Eso es lo que dice la Real Academia Española acerca del vocablo conforme o según. 1 Corintios 15, por favor. En el versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿cómo? No es en vano. Tengámoslo siempre en cuenta. Nosotros lo servimos a Dios no por temor a no ser recompensados. Lo servimos porque lo amamos. Es todo lo que necesitamos saber para servirlo a Dios y servirlo a nuestro Señor Jesucristo. La única obra que no es en vano en términos del futuro del reino es el trabajo en el Señor. Esa es la obra en el Señor. Nosotros somos alentados por las Escrituras a estar firmes y constantes y creciendo en ese trabajo. ¿Qué tan importante será la obra del Señor a la cual somos alentados a estar firmes y constantes y creciendo? Es lo más importante, es muy importante. Es lo más importante la obra del Señor.
Lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre es que lo que sea que hagamos para Dios no es en vano. Entonces debemos cerciorarnos por medio de la palabra de Dios de que la obra que hacemos es en el Señor y no en lo que uno piense que es en el Señor. Vean, como dice el título de esta enseñanza, quiero que pasemos un rato estudiando la prueba, que es a la obra. Lo que se va a probar con fuego es a la obra, no al obrero. Eso es lo que va a ser probado con fuego cuando ustedes lo lean en la Biblia, y ahora vamos a ver un registro maravilloso con el que podamos aprender. Primera de Corintios capítulo 3. Porque generalmente en los círculos religiosos se asocia el fuego con el infierno. No existe tal cosa como el infierno. Entonces, cuando ven fuego, bueno, quiere decir que te van a venir con el soplete en el futuro y te van a dar a vos. Nada que ver. No tienen que preocuparse, no hay que comprar ningún material ignífugo, no hay que comprar pancután, ni crema con vitamina A por si te quemás. Nada que ver. La prueba será a la obra, no al obrero. El obrero no necesita ser probado, ya fue probado en Jesucristo y fue hallado justo, ya está, listo, que se la banque. Así es la cosa. Nosotros vamos directamente al reino de Dios, estamos estudiando lo que tenemos que hacer ahora, que nos conviene hacer para recibir recompensas en el futuro. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿A ver, alguno que no esté de acuerdo con esto? No, ninguno levantó la mano. Bueno, sigo leyendo. Claro, ¿cómo vas a poner otro fundamento que no sea Jesucristo? ¿Y cómo vas a desplazar de la vida de la gente ese fundamento puesto por la palabra de Dios que es Jesucristo? 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, mirá todos los ejemplos que da. La obra de cada uno, no cada uno, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Vos no necesitás ser manifiesto. Vos ya fuiste manifiesto en la figura, en la persona del Señor Jesucristo. Así que atención a esto. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. ¿Por qué manifestar, declarar, registrar esto aquí si no fuera importante saberlo? Este registro está dirigido a los santos, a nosotros, a los hijos de Dios. Cuando dice el día la declarará, se refiere al día del juicio. Todo constructor, porque vieron que habla de edificación y también habla de la planta que crece, ¿verdad? Pone los dos ejemplos. Bueno, todo constructor tiene un día del juicio, es decir, cuando entrega la obra al dueño de la obra, el que le pagó los ladrillos y la arena y todas las otras cosas que necesitó, tiene que presentar la obra al que sea que se le haya encargado, y ahí viene el juicio y dice, uy, mira, acá te quedó un ladrillito torcido, uy, ese agujerito no iba ahí, ¿verdad? Hay un día del juicio. Al momento de ese juicio, la calidad de la obra será evidente y el dueño de la obra será recompensado de la manera que corresponda, de la manera adecuada. En el caso de Dios, es el dueño de nuestras obras, nos da todo el tiempo de nuestras vidas para trabajar en su edificio. Lo que no edifiquemos conforme a la palabra sobre el fundamento puesto por Dios, o sea, Cristo, será quemado. Pero vos no vas a ser quemado. Dios en Cristo en uno es la obra de Dios. Esa obra no puede ser destruida, ¿te parece? Dios en Cristo en uno no puede ser destruido. Necesita ser manifestado, necesita ser declarado en el día de hoy, ahora. Esa no necesita que el día que aparece acá, que es el día del juicio, la declare. Pero lo que uno haya hecho desde que recibió el Espíritu de Dios en uno, sí será manifestado y declarado por aquel día. Bueno, termino de leer porque habíamos dejado el 13 de manera inconclusa, así que lo voy a leer todo. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelado. Y vuelve a insistir acá, y la obra de cada uno, ¿ves? No cada uno, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, adivinen qué, mistos, recompensa. ¿Ven? Habla de la obra, no del obrero. No habrá obra que no haya de ser probada en aquel día, y es muy amoroso por parte del Padre Celestial brindarnos este conocimiento de los beneficios de ser cuidadoso en observar su palabra ahora y ponerla por obra. 15. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ven? Pasa la obra, es que, si digamos la obra que sea, ¿no?, que es juzgada en ese día, pasa la obra y es quemada, vos que sos el que hiciste la obra, pasás de largo. ¿Entendés? Eso tiene que quedar bien en claro en nosotros, que Dios tiene planeado recompensarnos y quiere recompensarnos y no tiene ningún problema con nosotros, nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Pretende de nosotros un amor voluntario a Él también, que se manifiesta en el servicio, en servir a la gente de Dios. Y a la gente que todavía no es de Dios, pero les daremos la oportunidad que Dios los haga sus hijos. Otras versiones de este versículo la han traducido de las siguientes maneras. Presten atención, si quieren vayan viendo la suya, o presten simplemente atención que yo se las leo. Hay una de las versiones de primera de Corintios 3, 3:13, que dice: si la obra de uno sobrepuesta subsistiere, recibirá la paga. Si su obra se quemare, será suyo el daño. No obstante, él no dejará de salvarse, si bien como por el fuego. No, estoy leyendo el 15, la versión, otras versiones del 15, así que no me hagan caso. Era el 15. Otra versión dice: si la obra de alguien es quemada por completo, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvado. Sin embargo, si así es, será como a través del fuego. Él será salvo, él pasará por el fuego. Nada que probar de nosotros, si ya somos justos en Jesucristo. Otra, en cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Y la última que les leo es: si es quemado, sufrirá pérdida, él mismo será salvo, pero solamente como que uno escapa a través de las llamas. Claro, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, el fuego que venía de arriba, ustedes recordarán que algunas ofrendas, el sacerdote, bueno, el caso de Elías, por ejemplo, con Elías y los 450 profetas, quizás lo recuerden, que los tipos bailaron desde la mañana temprano hasta el mediodía, de él le darle ahí alrededor del buey y no pasó nada. ¿Se acuerdan? No pasó nada. Viene Elías, agarra el buey, lo corta en pedacitos, lo coloca sobre el altar, le pone agua y le pone más agua y le pone más agua, y después le ora a Dios y dice: responde, yo no lo necesito, pero esta gente necesita verlo. Entonces, ¿qué es lo que vino? Dios respondió por fuego y probó que Jehová es el Dios de Israel. Esa era la prueba, venía por fuego, ¿verdad? El fuego es purificador, el fuego significa que Dios acepta la ofrenda también, como fue el caso de Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo, además, fue el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y el sumo sacerdote una vez por año presentaba las primicias de las cosechas. ¿Recuerdan eso del Antiguo Testamento? Quizás lo hayan leído, si no, sería bueno que recorrieran el Antiguo Testamento, tiene cosas muy maravillosas para enseñarnos. Entonces, ¿qué pasó el día de Pentecostés? El sumo sacerdote Jesucristo, el último sumo sacerdote que vino por parte de Dios, fue al Santísimo, pero al de verdad, al de allá arriba. Se presentó ante él y le ofreció los primeros 12 renacidos del Espíritu. Dios aceptó su ofrenda y lo hizo con fuego, ¿ok? Eso es lo que significa el fuego.
que purifica. Lo que pasa por el fuego es purificado. Bueno, vos sos purificado, ya estás purificado, no necesitas pasar por ningún fuego. Acá está hablando de la obra, eso es lo que quiero que entendamos bien. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros habíamos recién estudiado que la obra de Dios en nosotros, su Espíritu Santo, es indestructible, inquemable. El ser hijo de Dios no puede ser revertido, no puede ser cambiado. La palabra griega aquí, traducida destruyere, bien podría ser traducida como manchar, ultrajar, corromper, deshonrar. No habla de la persona individual, sino de vosotros, del grupo que nosotros somos. Es decir, los hijos de Dios en su conjunto, la iglesia del cuerpo de Cristo. Es importante recordar que el pecado obstruye la obtención de recompensas, pero no obstruye el ingreso al reino de Dios una vez renacido de su espíritu. Eso es así en el aspecto individual. Pero en el versículo 17, cuando dice vosotros, se refiere al templo de Dios, a la iglesia, que tampoco puede ser destruida. Entonces, si alguien deshonra, si alguien corrompe o lleva a la iglesia a un peor estado, al momento del juicio será llevado a un peor estado por Dios. Eso dice el versículo 17. Nadie que intervenga de alguna manera en la corrupción de la iglesia quedará sin consecuencias, básicamente es lo que está diciendo. Entonces quería explicarles cuál era la parte individual y cuál era la parte de todos nosotros. Aquí el apóstol Pablo habla del trabajo en la gracia del liderazgo cristiano. Quienes sea que nos presiden en el Señor hacen el que sea su trabajo ordenado por Dios, plantar o regar. El crecimiento lo da Dios, ahora da el crecimiento, y el pedido de cuentas lo hará más tarde. Si los que plantan o los que riegan tienen una obra que haya permanecido, recibirán recompensa. Si la obra en cambio se quemó, tendrán pérdida. Cada uno debe mirar cómo sobreedifica, y para recibir recompensa debe andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos recalcar y tener bien en claro que este fuego del que habla no es un fuego literal. Es una manera de decir que habrá un filtro, una manera de determinar la recompensa o la falta de ella. En el Antiguo Testamento, como les había explicado, cuando una ofrenda era presentada, siempre había fuego cuando había respuesta favorable de parte de Dios. Nuestro juicio futuro ante el tribunal de Cristo será en torno a las recompensas por nuestra fidelidad obediente a la palabra de Dios y no para determinar si entramos o no al reino venidero. Ya tenemos la entrada, no hay nada que podamos hacer para no tener entrada. Eso está garantizado. Nuestras recompensas no lo están. Segunda de Corintios capítulo 5. Dios tiene expectativas en cuanto a nosotros. Una vez que renacimos, deberíamos tener el propósito de ser útiles a los demás con todo aquello que sabemos de la palabra de Dios y con todo aquello que podamos servir a nuestros hermanos en Cristo, como así también a nuestras comunidades. Segunda de Corintios 5, versículo 9, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 10. ¿Por qué procuramos esto? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que reciba en lo que sea que se reciba en aquel futuro estará basado en lo que sea
nuestra conducta al día de hoy. Por eso dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerdan, pero igual pasemos por favor a Lucas 9, si no llegan no se preocupen, yo les leo el versículo 26 de Lucas 9, que dice, mientras tanto pueden ir a Colosenses 3, por favor. Porque el que se avergonzare de mí, dijo el Señor Jesucristo, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Eso dice literalmente, está anotado lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 3, en el versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Fíjense que en el versículo 24 lo que dice es la recompensa de la herencia. No dice la herencia como refiriéndose a la herencia que nosotros tenemos de estar en el reino, sino la recompensa de aquella herencia, la recompensa que habrá una vez que heredemos aquel reino. Otra versión de este versículo dice así, porque ustedes saben que es de Jehová que recibirán el debido galardón de la herencia. Sirvan como esclavos al amo. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio. Nosotros podemos pedirle al Padre Celestial que nos muestre en su palabra el inmenso privilegio que es ser su hijo. Y nosotros, hace un tiempo, sin ir más lejos, creo que fue ayer a la tarde o hoy a la mañana, está bastante en nuestro pensamiento que nosotros renacimos no solamente para obtener los beneficios, bueno, Dios nos hizo renacer, fuimos hechos salvos por Dios, no solamente por los beneficios que obtenemos, sino ¿qué puedo dar a los demás? Ya una vez que uno crece en madurez y en entendimiento de quién es uno en Cristo, uno está listo para darle a los demás. No que no recibas de Dios, por el amor de Dios, claro que sí, y que recibas también de tus hermanos en Cristo, pero también hay que pensar en dar a los demás. Ese es, ser hijo de Dios es el inmenso privilegio que nosotros tenemos, que tiene atada, añadida, una responsabilidad de representarlo a Dios, de representarlo a nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Si te parece que es demasiado grande representarlo a Dios o representarlo a nuestro Señor Jesucristo en el mundo, tenés razón, es grande, pero la palabra te invita a que lo hagas. La palabra te invita a que por tu conducta vos des a conocer al Dios que te engendró, al Dios que te hizo su hijo. Damas y caballeros, qué gran privilegio nosotros tenemos de ser sus hijos y qué tremenda responsabilidad de hacer las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así que invitémonos los unos a los otros a andar en esas obras y ayudémonos los unos a los otros. El mundo no va a hacer nada para ayudarnos a nosotros a ser lo que nosotros debemos ser y a hacer lo que nosotros debemos hacer, como fue e hizo nuestro Señor Jesucristo. El otro que me puede ayudar, los otros que me pueden ayudar son mis hermanos en Cristo. Así que para eso estamos, para eso servimos, porque lo amamos a Dios y ni pensamos en las recompensas, pero sabemos que como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, Dios recompensa nuestras acciones según su palabra. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por esta locura que podemos hacer cada tanto. La verdad, Dios, esto es inmenso. Gracias, querido Padre, por hacernos ver la maravilla, lo inmenso de tu ser, tu benignidad. Dios, cuánto nos amás. Gracias, querido Dios, por habernos dado una familia en la cual nos podemos apoyar,
la cual nos puede ayudar a ser nuestro mejor para vos, porque vos, Padre, sos nuestro Altísimo y necesitamos honrarte como corresponde, alabarte, venerarte, amarte, ser para alabanza de tu gloria. Gracias, Dios, por estos días maravillosos que tenemos, y yo te elevo en el nombre del Señor Jesucristo cada regreso. Te pido, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que cada viaje de regreso sea seguro y placentero. Que ardan nuestros corazones con esta palabra que hemos compartido estos días. Que se nos salga por los poros y que todos aquellos que tengan hambre y sed de vos abreven de tu palabra y que nosotros podamos llevarlos a vos a través del Señor Jesucristo. Gracias, querido Dios, por eso. En el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.